El viaje en taxi. Era pasada la medianoche cuando salí del trabajo. La ciudad estaba casi vacía, las luces de los semáforos se reflejaban en el asfalto mojado y el aire tenía un olor extraño, como a humo húmedo mezclado con algo metálico. No había buses ni metro y decidí pedir un taxi. Cuando apareció, no lo reconocí como uno de los habituales, era un coche viejo, con pintura negra opaca y un letrero luminoso que apenas brillaba. Me acerqué dudando, pero el cansancio pudo más que mi instinto. Al sentarme en el asiento trasero, lo primero que noté fue el silencio. No había música, ni radio, ni siquiera el ruido normal del motor, todo parecía amortiguado, como si viajara bajo el agua. El conductor no giró la cabeza hacia mí. Su perfil estaba apenas iluminado por las luces de la calle, un rostro delgado, piel tensa, ojos hundidos que nunca parpadeaban. Pensé que era un hombre mayor, aunque su cuerpo se veía rígido, como petrificado. El coche arrancó, pero pronto me di cuenta de que no seguía la ruta habitual. Las calles se volvieron más estrechas, con edificios abandonados y grafitis que nunca había visto. El parabrisas parecía empañado, pero no era vapor, eran símbolos dibujados con un líquido oscuro, como si alguien hubiera trazado círculos y líneas que recordaban a marcas de rituales. El olor dentro del coche era penetrante, una mezcla de cera quemada y hierro oxidado, como en una iglesia antigua donde alguien había dejado velas encendidas demasiado tiempo. Mi piel se erizó cuando noté que el retrovisor estaba girado hacia mí, no hacia la carretera. Reflejaba mi rostro, pero detrás de mí se dibujaba una sombra que no existía en el asiento vacío. El conductor no hablaba, pero su respiración era irregular, profunda, como si estuviera en trance. Sus manos se aferraban al volante con fuerza, los nudillos blancos. Cada pocos segundos, murmuraba palabras que no entendía, un murmullo gutural, como oraciones en una lengua olvidada. Comencé a sentir que el aire se volvía más pesado. Mis pensamientos se nublaban y mi cuerpo, aunque consciente, parecía quedarse sin fuerzas. Intenté abrir la ventana, pero estaba sellada, como si el cristal fuera parte de la carrocería. El coche aceleró por un túnel oscuro y las luces de la ciudad desaparecieron por completo. En ese momento comprendí que no estaba en un viaje normal. El taxista no parecía humano en ese estado, sus ojos estaban vidriosos, brillando con un resplandor débil, como si no mirara la carretera, sino algo que yo no podía ver. El miedo me invadió con tal intensidad que pensé en saltar del coche en movimiento, pero algo me retenía, como si esa máquina vieja estuviera tragándome poco a poco. La sensación de que ese viaje no terminaba en mi casa, sino en un lugar donde no debía estar, me heló la sangre. El túnel parecía interminable. El coche avanzaba sin ruido, como si flotara en la oscuridad. El tiempo se deformaba, no sabía si habían pasado minutos o una hora. Solo escuchaba ese murmullo constante del conductor, cada vez más fuerte, como un canto ritual repetido una y otra vez. Mis ojos se acostumbraban lentamente a la penumbra y empecé a notar cosas que antes no estaban allí. En el asiento delantero, alrededor del retrovisor, colgaban tiras de tela oscura manchadas de algo seco. Pensé que era sangre. En el tablero, en lugar de indicadores luminosos, había velas pequeñas encendidas, cuyas llamas no se apagaban a pesar del movimiento del coche. La cera derretida caía sobre la palanca de cambios y olía a podrido. El rostro del conductor se volvió más nítido. Su piel parecía estirada sobre los huesos, y cada vez que abría la boca para murmurar, podía ver que su lengua estaba marcada con símbolos, cicatrices talladas en la carne. No era un idioma humano lo que pronunciaba, cada palabra vibraba en el aire y hacía que mi cuerpo temblara, como si las sílabas estuvieran llenas de poder. Intenté mirar por la ventana, esperando ver alguna salida, alguna calle familiar. Pero afuera no había ciudad, no había edificios ni luces. Solo una neblina espesa, gris, que se arremolinaba contra los cristales como si quisiera entrar. Dentro de esa neblina, por momentos, aparecían figuras. Sombras alargadas que caminaban paralelas al coche,
algunas con cabezas torcidas, otras arrastrando extremidades imposibles. Un frío intenso me envolvió y mi respiración se volvió pesada. Sentía que cada inhalación llenaba mis pulmones con ese aire muerto. El asiento bajo mí ya no era blando, poco a poco se endurecía, como si estuviera hecho de piedra. Me aferré a la puerta, intenté abrirla, pero la manija estaba tan fría que me quemó la piel de la palma. Entonces, por primera vez, el conductor emitió un sonido distinto, una risa seca, sin emoción, como si se quebrara el aire. Sus ojos se encontraron con los míos a través del espejo retrovisor y comprendí que me estaba mirando desde hacía mucho, aunque fingiera ignorarme. Esa mirada no era humana, sus pupilas se habían dilatado tanto que cubrían casi todo el ojo y dentro brillaba una chispa enfermiza. Quise gritar, pero mi voz no salió. Solo un hilo de aire escapó de mi garganta. Algo me sujetaba el pecho, una fuerza invisible que apretaba como una garra. El murmullo del conductor se transformó en un canto más rápido, más fuerte. El coche vibraba con cada palabra. De repente, la neblina que rodeaba las ventanas empezó a entrar por las rendijas. Sentí que me rodeaba, que se metía en mi boca, en mis oídos. El mundo exterior desapareció por completo. Ya no había carretera, ni ciudad, ni noche, solo oscuridad y esa voz que llenaba todo. En ese instante comprendí que aquel viaje no me llevaba a ningún lugar conocido. Era un trayecto hacia algo que estaba entre la vida y la muerte, un ritual en el que yo no había elegido participar. El aire dentro del coche se volvió espeso, como si estuviera bajo el agua. Cada respiración dolía, mis pensamientos se volvían lentos, y la voz del conductor era lo único claro, retumbando en mi cabeza. El canto ya no era un murmullo, era un grito rítmico, antiguo, que parecía abrir grietas invisibles en la realidad. De pronto, las velas en el tablero se apagaron al mismo tiempo, pero la oscuridad no llegó. En su lugar, una luz roja se encendió desde afuera, bañando el interior del taxi. Miré por la ventana y vi que la niebla se había disipado. Lo que había ahora era un campo inmenso, cubierto de tierra negra y huesos quebrados. No existía carretera, ni ciudad, solo ese paisaje muerto y eterno. El conductor detuvo el coche en medio de la nada. Su cuerpo se giró lentamente hacia mí. No escuché el sonido de los huesos ni el roce de la ropa, simplemente se movió, como si el tiempo alrededor de él obedeciera a otras reglas. Su rostro estaba más desfigurado ahora, y al abrir la boca vi que no había dientes, solo un vacío profundo del que brotaba ese cántico sin fin. Mis manos estaban clavadas al asiento, incapaces de soltarse. Sentí que algo invisible tiraba de mi pecho hacia adelante, como si quisieran arrancar algo de mí. Mi visión se nubló, y por un segundo vi mi propio reflejo en el cristal de la ventana. Yo no era yo. Mi cara estaba descompuesta, mis ojos hundidos, y detrás de mí, como una sombra adherida a mi espalda, se levantaba una figura idéntica a la silueta del conductor. Entendí que el ritual no era para llevarme a un destino físico. Era para arrancarme de mi propio cuerpo. Sentí cómo me separaba lentamente de mí mismo, como si estuviera deslizándome fuera de mi piel. Mi cuerpo seguía respirando, pero mi esencia era jalada hacia el vacío de su boca. El conductor extendió una mano huesuda, y con solo un gesto, mi espíritu fue arrancado por completo. El último sonido que escuché fue el portazo de la puerta del taxi, cerrándose detrás de mí. Cuando abrí los ojos, estaba sentado en el asiento del conductor. Mis manos, mis piernas, ya no eran mías. Yo me había convertido en él. Y en el retrovisor, vi como un pasajero subía al coche, con el mismo gesto inocente que yo había tenido al principio de este viaje. El ritual nunca termina.